Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Estaba esperando a ver si alguno de sus compañeros más se unía, ¿sí? Ustedes saben que en esta clase, como estábamos terminando con los grupos que venían atrasados por los feriados, ustedes como no tuvieron ningún feriado en su haber, van bien, digamos, con las clases, entonces vamos a aprovechar para hacer un repaso. Pero en esta clase de repaso, en realidad una revisión e integración de lo que ustedes están aprendiendo hasta el momento, van a trabajar ustedes, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Yo les voy a presentar unos casos clínicos. Posteriormente nos vamos, unos casos clínicos, situaciones problemáticas. Posteriormente nos vamos a agrupar y a cada uno de ustedes le va a tocar un grupo diferente y van a traer problemáticas. Así que lo que les pido es que ahora cuando yo les voy presentando, como nadie sabe qué le va a tocar a cada cual, vayan tomando fotos de cada una de las situaciones y después, bueno, trabajan sobre las que le toca, ¿no? En el grupo de ustedes. Veamos entonces, un segundito. Bien. Para no hacerles esperar más, vamos a comenzar por la primera situación problemática, ¿sí? ¿Qué le va a tocar al grupo uno? Ustedes todavía no saben cuál es el grupo de cada cual, ¿sí? ¿Qué dice la primera situación problemática? Una mujer de 24 años de edad acude a la sala de urgencias del hospital con cuadro de náuseas, vómitos y diarrea no sanguinolenta, que más tarde progresó a diarrea sanguinolenta. 4 días antes, ella había consumido hamburguesas en un restaurante de comida rápida. Se inició la reposición de líquidos perdidos por la diarrea con la administración de 2 litros de solución intravenosa. Su estado mejoró y fue enviada a su domicilio con fármacos antieméticos. 2 días más tarde, los síntomas no habían resuelto. Persistió el vómito, náuseas, vómitos, náuseas y diarrea sanguinolenta con dolor abdominal, cólico, mareo, en posición erguida. Regresó a la sala de urgencias donde fue hospitalizada. Se le administraron soluciones intravenosas y fue dada de alta después de 2 días de hospitalización. Se obtuvo una muestra de heces para cultivo. 3 días más tarde, la paciente despertó con vómito, llamó a su médico privado, presentó recuperación gradual y fue dada de alta. Se realizaron exámenes con los siguientes resultados. Nitrógeno ureico sanguíneo, 67 miligramos por cada 100 mililitros, valores de referencia entre 7 y 19, leucocitos de 13.000 por milímetro cúbico, em, por cada, perdón, 13.100, ahí se me cortó, por mililitro. Hemoglobina 7 gramos por cada 100 mililitros, valor de referencia entre 11.500 y 15,5, 11,5 y 15,5. Recuento de plaquetas de 75.000 con el valor de referencia mayor a 150.000. El cultivo de heces tomado con anterioridad fue positivo para E. coli o 157H7. La paciente fue enviada a la unidad de cuidados intensivos el mismo día y su estado de salud se reportó como grave. Preguntas para este primer grupo. ¿Cuál de las siguientes es el origen probable de la infección de esta paciente? ¿Cuál es el producto bacteriano principalmente causante de la hemorragia y la lesión renal? Si la hamburguesa fue el origen de la infección, ¿esto pudo haberse prevenido? ¿Y de qué manera? ¿Estamos con el primer grupo? ¿Puedo volver para atrás, profe, por favor? Bueno, este Sí, eres algo captura. me avisan y paso a la siguiente. Listo.
¿Cuál es el Ya sé, origen profe. probable de la infección? Sí, ahí dice cuál de las siguientes, pero es cuál es el origen probable de la infección de este paciente. Bien, bueno, vamos ahora a el grupo 2. Grupo 2. Un varón de 14 años de edad se presenta con antecedentes de 3 días de vómitos, diarreas, irritación de garganta, dolor de cabeza, debilidad, disminución de la presión y fiebre. Su temperatura es de 39,9 grados. Los hallazgos iniciales de laboratorio incluyeron un conteo de leucocitos de 13.600 por mililitro con una desviación pronunciada a la izquierda, es decir, muchas formas inmaduras. Se le trató con grandes volúmenes de líquidos intravenosos y con penicilina. Su presión arterial aumentó, pero presentó episodios múltiples de desorientación y se desarrolló eritrodermia difusa. Al ingresar, se había notado una pequeña herida encostrada sobre el dorso del pie izquierdo, resultado de un accidente de bicicleta una semana antes. 45 horas después, la lesión se tornó roja, caliente y pustular, y se presentó inflamación y dolor en un ganglio linfático femoral izquierdo. Un cultivo de la pústula mostró Staphylococcus coagulasa positivo, resistente a la penicilina. Luego de leer el resultado del antibiograma, se inicia la terapia con cefalexina con franca mejoría. Las preguntas para este segundo grupo: ¿cuál es la toxina responsable de la naturaleza de la lesión del pie de este muchacho? Segundo, indique el algoritmo diagnóstico que llevó a su identificación. En tercer lugar, teniendo en cuenta que la cefalexina fue efectiva, ¿cuál es el mecanismo de resistencia para la penicilina? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Tomaron captura? Vamos al siguiente grupo. Vamos al siguiente grupo. Grupo 3. En el grupo 3 tenemos una serie de imágenes, según lo que ustedes pueden visualizar, ¿sí? Y las preguntas a partir de esta serie de imágenes nos dicen cuál o cuáles podrían haber sido las muestras que llevaron a estas imágenes, ¿no? A este algoritmo. ¿Cuál es el agente identificado? Justifique. ¿Qué antibióticos podría probar en el antibiograma y explique? Ahí tienen una serie de datos que me dice que el paciente es alérgico a la penicilina. Bueno, el grupo 3 se encarga de analizar esta situación. Y vamos al grupo 4. En el grupo 4 tenemos un antibiograma donde figuran dos antibióticos, cefoxitin y cefotaxime. Lo que vemos claramente es que ahí hay una resistencia de tipo inducible, ¿sí? Porque hay un achatamiento de un halo, pero en este caso la resistencia inducible me está indicando, como dice abajo con esta imagen, la presencia de una resistencia de tipo AMC cromosómica. Bueno, a partir de una AMC cromosómica, ¿qué conducta terapéutica tomaría con este resultado? ¿A qué antibióticos afecta la AMC cromosómica? ¿Queda alguna alternativa dentro de lo que son los beta? Investigue respecto a qué inconvenientes podría tener esa opción terapéutica que me queda, o sea, esa alternativa dentro de lo que son los beta-lactámicos. Bien, bueno, ya tomaron captura. Ahora se viene qué les va a tocar a cada uno, ¿no? Porque no van a armar ustedes los grupos, vamos a armar acá. A ver. Bien, una vez que que yo le arme aleatoriamente los grupos, se van a ir cada uno a una sala, ¿sí? Al grupo 1 le toca, por supuesto, el caso clínico número 1, al grupo 2 el caso clínico número 2, y así al grupo 3 el caso clínico número 3 y la situación problemática número 4 al grupo 4. ¿Estamos? ¿Estamos entendidos? ¿Sí? Bien.
En este momento todos rogando que no le toque el caso 4. Bueno, ahora yo voy entrando y les ayudo. Recording in progress. ¿Ya estamos todos? Sí, parece que sí. Bueno, vamos a comenzar por el caso clínico número 1. Recuerden, son largos para volver a leer, así que recuerden así los datos más relevantes, la pregunta y la respuesta con la justificación, ¿sí? A ver, ¿algún vocero la primera situación problemática que tuvieron? Vamos, chicos, si todos ya habían contestado, así que estaba todo bien lo que charlamos en los grupos chiquitos. El caso clínico número 1, ¿quién va a leer la respuesta, no? Bueno, empezamos por el 2, ¿les parece? Puede ser, pero Dale, Andresa, te escucho. el caso 2 necesita leer el caso, ¿no? No, 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 los datos más relevantes y las preguntas con las respuestas. Claro. El caso número 2 es un chico de 14 años que presenta 3 días de vómito, diarrea, irritación de garganta, dolor de cabeza, debilidad, disminución de la presión y fiebre. Eh, Ingresa al hospital con una pequeña herida encontrada sobre el dorso del pie izquierdo y 45 horas después de la lesión se torna roja, caliente y pustular y se presentó inflamación y dolor en el ganglio linfático femoral izquierdo. Um cultivo de la pústula mostrou estafilococcus coagulasa positivo, resistente à penicilina. E, e logo de ler o resultado do antibiograma, se inicia a terapia com cefalexina com franca mejoría. Entonces, la primera consigna dice, ¿cuál es la toxina responsable de la naturaleza de la lesión de pie de este muchacho? Y por paciente e com o cultivo de uma pústula positiva para Staphylococcus coagulasa positivo, além, además de los sintomas locais e sistêmicos apresentados, concluímos que seria uma infecção por Staphylococcus aureus e as principais toxinas que representam os sintomas em pele do paciente seriam as hemolisinas e leucocidinas. Bien, muy bien, estamos. Bien, la segunda pregunta, ¿vas a leer todas vos o algún otro integrante del grupo lo va a leer? No, puedo leer, profe. Bueno, En la segunda consigna sería sobre el algoritmo de identificación. Primero se toma una muestra de la sangre del paciente, se procede con un cultivo y hace la coloración de grano. Aqui no caso, sendo Staphylococcus aureus, seria gram positivo. Se observa los agrupamientos que entonces serían en racimos. Después se procede con una prueba bioquímica, que sería la catalasa. En el caso de Staphylococcus aureus, catalasa positiva, confirmando el Staphylococcus aureus y segue para la prueba de coagulasa, onde em caso de positividade seria el Staphylococcus aureus, el sí, causador de la patología, del cuadro muy clínico. bien, perfecto. Bueno, y después tenemos otra pregunta, ¿no? Joaquín, ¿vos estabas en este grupo también?
Sí, profe, disculpe, mi celular se trabó. No Sí, pasa nada. la tercera pregunta era, teniendo en cuenta que la cefalexina fue efectiva, ¿cuál es el mecanismo de resistencia a la penicilina? Y el mecanismo de resistencia es la producción de beta-lactamasas, que son enzimas. Ujú. Pero Eso en fue lo este que punto, bien, pero más que beta-lactamasa es una penicilinasa, ¿no? Como tienen todos los Claro, Staphylococcus penicilina. aureus, una penicilinasa que afecta solo la penicilina, porque o si no, también la cefalosporina se vería afectada. A ver, te voy a preguntar de otra manera. ¿Cuál es el Ajá. mecanismo de resistencia que no se está dando en este caso? Modificación del sitio blanco de la PLP Claro, sería. claro. Entonces, en este Que por caso eso, no, porque si no. que por eso le podemos dar meticilina, sería. Cefalexina. Meticilina Cefalexina. no, meticilina no se usa más. ¿Sí? Ah, No existe el mecanismo de meticilina resistencia para este caso. sí. ¿Estamos? Bien, bueno, como ven, Entonces, son respuestas cortitas, pero que se responden con lo que nosotros vimos en clase, con lo que se desarrolló. ¿Está? Bueno, a ver, el grupo uno ya encontró vocero. Yo estuve hablando con el grupo Profe, uno y yo puedo tenían hablar todas del las caso respuestas. clínico. Eh, Bueno, dale, dale, te eh, escuchamos. una mujer de 24 años de edad acude a la sala de urgencia del hospital con un cuadro de náusea, vómito y diarrea no sanguinolenta, que más tarde progresó a una diarrea sanguinolenta. En 4 días antes de ella había consumido una hamburguesa en un restaurante de comida rápida. Se inició una reposición de líquidos por pérdida de la diarrea con la administración de 2 litros de solución intravenosa. Su estado mejoró y fue enviado a los antieméticos. 2 días más tarde, los síntomas no habían resuelto. Persistieron el vómito, náusea y diarrea sanguinolenta, con dolor abdominal cólico y mareo en posición erguínea. Y había como se realizaron exámenes laborales con los siguientes resultados: nitrógeno ureico sanguíneo 67 miligramos por 100 mililitros, referencia sería 7 a 19, leucocitosis de 13 por 100 ml, hemoglobina de 7, recuento plaquetario de 75.000 y había hecho un cultivo de heces que tomó ah, anteriormente fue positivo para E. coli y la paciente fue enviada a unidad de cuidados intensivos en el mismo día y su estado de salud se reportó como grave. Y bueno, yo voy a hablar sobre la primera pregunta, que sería cuál de las siguientes es el origen más probable de la infección de esta paciente. Bueno, yo leí que sería la hamburguesa mal cocida, o sea, porque carne picada no se puede ver como era un restaurante de comida rápida, no se cocinó bien la hamburguesa y esto sería la infección por la E. coli. Bien. ¿Y cuál entonces, a partir de tu respuesta, decime cuál es el hábitat de la Escherichia coli enterohemorrágica? Porque no es cualquier E. coli, ¿no? Es la que tiene el mecanismo de patogenicidad, que es la Escherichia coli enterohemorrágica. ¿Cuál es el hábitat de esa bacteria? Yo no me acuerdo de esto, profe. Pero si está la carne mal cocida, ¿alguno que pueda contestar? Bueno, la Escherichia coli enterohemorrágica se encuentra en el intestino del ganado, por eso por contaminación puede llegar hasta la carne y si esa carne no está bien cocida, la bacteria permanece viable. ¿Y qué mecanismo de patogenicidad tiene la Escherichia coli enterohemorrágica? Profe, es la pregunta 2. ¿Cuál es el Sí, producto? creo que sí, yo no tengo las preguntas acá, pero sí. ¿Cuál es el producto bacteriano principalmente causante de la hemorragia y la lesión renal? El Ujú. producto es la toxina Shiga
que es una citotoxina que actúa sobre los receptores GB3 que se encuentran en mayor cantidad en las velocidades intestinales y el endotelio renal, produciendo así la colitis hemorrágica y la lesión renal. Bien, bien. En este caso, la toxina Shiga es la que se internaliza dentro del enterocito, porque ustedes saben que la bacteria queda únicamente adherida a la superficie del enterocito y mediante el mecanismo attaching effect, que es el borramiento de las microvellosidades, queda adherida ahí y luego, mediante un mecanismo de inyección de secreción tipo 3, introduce las toxinas. La toxina Shiga, que en realidad recibe ese nombre porque la Shigella tiene una toxina muy similar, pero también podemos hablar de verotoxina o para no confundirnos de toxina like Shiga, se introduce dentro del enterocito y puede producir la necrosis de estas células, producir diarrea con sangre, ¿sí? La toxina afecta a la mucosa intestinal, sino que también puede afectar a otras células como las plaquetas, por eso ustedes habrán visto que el paciente tiene plaquetopenia y como dijo la compañera, las células renales tienen muchos receptores para la toxina Shiga. Entonces esto termina en un aumento en el tamaño de las células renales y la afección de los mismos causando el síndrome urémico hemolítico. Se cree que la hemólisis tiene más que ver con el pasaje de los glóbulos rojos por los pequeños o por los vasos de pequeño calibre que lleva a la hemólisis de los mismos. En definitiva, lo que vamos a tener es este cuadro en el cual el paciente tiene una urea elevada y va a tener también diarrea con sangre, ¿sí? Que no es lo mismo que una diarrea disentérica, porque en el caso de la diarrea disentérica tenemos sangre y moco, ¿está? En este caso es diarrea con sangre. Finalmente, el mecanismo molecular de la toxina Shiga tiene que ver con una alteración en la síntesis proteica, porque interactúa con el ARN de transferencia una vez que atraviesa el aparato de Golgi y llega hacia los ribosomas. Bien, entonces recordemos que el mecanismo de patogenicidad está dado por la toxina y no por la bacteria, ¿sí? Porque esta no es una bacteria que se internalice dentro del enterocito, sino que su toxina es la que se internaliza dentro del enterocito. ¿Estamos? ¿Tenían otra pregunta en ese casito? Tenía la pregunta 3, que dice, si la hamburguesa fue el origen de la infección, esto pudo haberse manera. Y nosotros llegamos a la conclusión de que podría haberse prevenido si tuviesen cocinado bien la carne de la hamburguesa. Bien, perfecto. Pero también fíjense que el origen de la infección pudo haber sido la carne mal cocida, pero también a veces se da por contaminación cruzada, cuando se utilizan los mismos utensilios para cortar las carnes o para preparar las carnes con las verduras. Entonces, por contaminación cruzada también pueden darse, o por las manos que pueden estar contaminadas, también puede darse la infección. Recordemos también que epidemiológicamente los cuadros de síndrome urémico hemolítico son más frecuentes en niños menores de 5 años, ¿sí? Bueno, muy bien. Pasamos al otro casito, al caso 3. Ese me creo que nos conviene para que les queden a los compañeros, capaz compartir la imagen. Para el casito 3, ¿quién va a ser el vocero de esta situación problemática? Yo, profe. Vamos a responder cada uno del grupo una pregunta. Bueno, perfecto. Sí, ahí yo me quedé con la 1, que sería cuáles podrían haber sido las muestras. Y sería de la prueba de gram positivo, que sería para identificar si el patógeno es gram positivo o negativo. En este caso,
quedó con un gran positivo y ahí podemos mirar que hay la forma de identificarlo, que pasaría a los estreptococos que se forman en cadenas y también por el color, que es violeta de genciana. Y la muestra 2 sería la de hemólisis, porque los estreptococos liberan las enzimas hemolíticas, que es streptolisina. Y en este caso, beta hemolítico por ser total en la hemólisis. Y para afunilar, creo que sería la palabra, para diferenciarlo más aún entre los tipos de microorganismos que tenemos, hacemos la otra prueba que sería de bacitricina, que es una prueba que inhibe la síntesis de la pared eh, bacteriana, que es una prueba muy específica, donde inhibe el crecimiento del Streptococcus beta hemolítico, lo cual es muy sensible y aparece un halo como está en la imagen. Bien, estamos. Vos me estás explicando el algoritmo diagnóstico, que está bien, pero no me contestás a cuál podría haber sido la muestra que dio lugar a este algoritmo. ¿Se entiende la pregunta? ¿De Sería dónde la pudo haber salido la muestra que... muestra de fluido, que sería la muestra podría ser de sangre. qué? A ver, tampoco dijimos de qué microorganismo se trata. Explicaste bien los pasos, pero no me dijiste qué microorganismo es. Es el piógenes. Bien, entonces, vamos de vuelta. ¿Cuál podría haber sido la muestra clínica que dio lugar a este algoritmo diagnóstico? Mm, ¿Podría ser un hisopado o una muestra de piel? Muy, muy bien. Respiratoria. Por lo general es hisopado de fauces o una punción-aspiración en el caso de que esté produciendo alguna infección de piel y partes blandas. ¿Sí? No sabemos sí. cuál de los dos, pero sabemos que la mayoría de las veces el Streptococcus piógenes se caracteriza por producir una faringitis, ¿no? Entonces, esa podría haber sido mi muestra inicial, que llevó a este algoritmo diagnóstico que estamos viendo. ¿Sí? ¿Qué sabemos del Streptococcus piógenes y su relación con la penicilina? No hay ¿Qué cepas sabemos? que sean resistentes a esta. Bien, entonces el tratamiento, ¿no? Hubiese sido penicilina. Pero ¿qué pasa? El paciente, ahí nos dice la flechita, es alérgico a penicilina. Entonces, ¿qué hacemos? Le probamos otros antibióticos, por ejemplo, un macrólido, una clindamicina, o podría ser también otro beta-lactámico, en lo que sería Bien. Bien, probamos otros antibióticos, ¿no? Y habíamos dicho que entre eritromicina y clindamicina vamos a probar los mismos mecanismos de resistencia que probamos para Staphylococcus aureus. ¿Se acuerdan? Eritro y clinda pueden ser sensibles o eritro y clinda pueden ser resistentes por una resistencia de tipo constitutiva o eritro puede ser resistente y clindamicina sensible y si es sensible, tengo que ver el halo de inhibición. Si el halo es bien circular, decimos que clindamicina es sensible y el mecanismo de resistencia para eritromicina es por eflujo, llamándose esto fenotipo M. Y si eritromicina es resistente y clindamicina es sensible, pero tiene un halo deforme, achatado, orientado hacia el antibiótico inductor, decimos que clindamicina es resistente por el método de tipo inducible. ¿Recuerdan esto que estamos, sí, que estuvimos hablando en las clases anteriores?
Bien. Sí, Bueno, muy bien para este grupo. Vamos al grupo número 4 ahora. Ventura, creo que estaba en el número 4. Me acuerdo bien. La mala suerte de que me acuerdo el apellido. Sí, ya estaba en el grupo. Bueno, a Eh, ver. bueno, ¿qué conducta terapéutica tomaría a partir de este resultado? Es que dice que con la siguiente imagen se detecta la presencia de una resistencia de tipo AMC cromosómica. Eh, Ujú. bueno, ahí le digo lo que es. La AMC es una cefalosporinasa que hidroliza la cefalosporina de primera, segunda y tercera generación. Y dejando así, o sea que no hidroliza las de cuarta ni a los carbapenems. O Muy sea, bien. tomaría como tratamiento a un carbapenems o a una cefalosporina de cuarta generación. Siempre y cuando que el antibiograma me permita, ¿no? O sea, yo tendría que probar el carbapenem y ver que no haya resistencia, porque si hay resistencia al carbapenem ya no puedo tampoco. ¿Entendés? Entonces, en realidad la decisión es darle cefalosporina de primera, segunda y tercera. Hasta ahí es la decisión que puedo llegar a tomar en esta situación. Lo otro va a depender de otro antibiograma. ¿Estamos? Sí. Bien. Y me dice qué antibióticos afecta, bueno, ya me lo acabas de decir. Y si me queda alguna alternativa dentro de lo que son los beta-lactámicos. Vamos Sí, a las suponer CFM, que que son los de sí. cuarta generación, las cefalosporinas de cuarta generación se podría probar. Ujú. Y los carbapenemens, siempre y cuando el antibiograma me lo permita. No, por lo menos lo que puedo decir es que no está afectada por la AMC, ¿no? Por esa cefalosporinasa no están afectados los carbapenemens. Ahora, la siguiente pregunta nos dice, ¿qué inconvenientes me puede generar si yo le tengo que dar carbapenemes al paciente? ¿Por qué no es mi primera opción dentro de los beta-lactámicos y me queda como opción solamente cuando el paciente es resistente a todos los otros, cuando la bacteria es resistente a todos los otros beta-lactámicos? Porque el Respecto, paciente Porque además de llevar a una resistencia, es de vía parenteral, o sea, el paciente tiene que estar internado. Claro, ese es el problema, ¿no? Que cuando nosotros nos quedan los carbapenemes tenemos que internar al paciente para poder dar el antibiótico. Por eso no es que uno arranca con el carbapenem, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, vamos a salir de acá. Bien, chicos, ven que lo que estuvimos trabajando no es más de lo que me ponen acá, bueno, no es más de lo que nosotros estuvimos viendo durante toda la cursada de la misma manejando de la misma manera, no hay muchas vueltas, así que si ustedes mínimamente van leyendo lo que tienen en sus apuntes, en las clases sincrónicas, en las asincrónicas y en las sincrónicas, pueden contestar todas las preguntas que se les hace, ¿sí? No es nada que no esté en el material que nosotros estamos trabajando. Así que bueno, sí, después de esta Semana Santa y después de tratar de organizarse un poquito más y fijar un poco más las ideas, ¿les quedan algunas dudas? No dejen de acercarse, puesto que nos queda menos de un mes ya para la era, ¿sí? Así que nada, no sé si tienen alguna pregunta. Tengo una pregunta, profesora. Sí, Estaba viendo que en caso de Enterococcus faecium, que es resistente a vancomicina, hay que hacer una asociación con ciprofloxacin o otro tipo de antibiótico, ¿sí? Eh, lo que nosotros hacemos es la utilización estratégica de antibióticos cuando la vancomicina es sensible, que es cuando nosotros usamos un antibiótico, cuando la vancomicina es sensible, ¿sí? Usamos un antibiótico que rompa la pared y un aminoglucósido. O en el caso de ser vancomicina resistente, puedes utilizar un ampicilina o algún beta-lactámico que también rompa la pared con un aminoglucósido.
Si no puedes usar ninguno de los dos, puedes usar cloranfenicol, que es un antibiótico que por mucho tiempo no se usó y ahora se vuelve a utilizar y bueno, y las bacterias son bastante sensibles porque al no tener, al no haber tenido contacto durante mucho tiempo con ese antibiótico que se lo había sacado del mercado, entonces ahora tenemos nuevamente sensibilidad. Así que una opción sería el cloranfenicol. Yo tenía entendido de forma errada. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pero espero que estén encaminados. Tal vez si nos quedan algunas clases así de vuelta, podemos hacer un repaso, si les parece, nuevamente de este tipo, para que nosotros vayamos trabajando, a ver si ustedes entendieron también lo que están estudiando, ven que hacer un algoritmo, ver si puedo llegar a identificar un microorganismo, sin decirme todo el algoritmo de memoria, llegar a un organismo en particular y entender por qué vamos utilizando cada prueba en cada situación determinada. ¿Sí? Bueno, chicos, les deseo un lindo fin de semana largo, que descansen, que repunten, digamos, ¿no? Porque a veces necesitamos como unos días como para volver a organizarnos y empezar de nuevo, así que aprovechen estos días que tenemos, ¿sí? Bueno, Gracias, nos vemos, profe. Gracias, chicos. profe. Que Chau, pasen lindo. chau. Chao, Gracias. profe. Chao, chao.